¿Qué quiere decir que la inflación subyacente siga creciendo? Que las empresas están repercutiendo una buena parte de los costes, del incremento de los costes, a los precios al consumo. Por eso los precios de los supermercados están disparados, por eso los precios de los consumos básicos están disparados, porque las empresas, para salvaguardar sus márgenes empresariales, repercuten el incremento de los costes de la energía, de las materias primas o de los alimentos a los precios que paga la ciudadanía. Y ante esa opción de las empresas de seguir incrementando los precios, lo que hay es un bloqueo en la negociación colectiva y hay unos salarios que se están revalorizando solo en el 2,5-2,7%. Claro, esto es lo que no se puede consentir. Yo no he visto ninguna voluntad en COE de llegar a un pacto de rentas en ningún momento. Esto vaya por delante. No lo ha habido desde que nos reunimos en la Moncloa con Pedro Sánchez. COE distinguió, en efecto, el acuerdo salarial del pacto de rentas y, es más, situó el pacto de rentas como un problema incluso para llegar al acuerdo salarial. ¿Por qué hace esto COE? Pues porque, en mi opinión, es consciente de que quien más tiene que aportar a ese pacto de rentas. Y cuando las empresas de este país pagan en el impuesto de sociedades de media entre un 5 y un 6%, sobre todo las grandes empresas, pues sabe que una medida que se le ocurre a cualquiera es que las empresas grandes o los grupos consolidados de empresas al menos coticen como las pymes o como los autónomos, en torno al 14 o al 15% de sus beneficios. Si hablamos de pacto de rentas, habrá que hablar de cómo protegemos a quien no llega a fin de mes por la inflación. Y esto, pues evidentemente, no es el gran empresariado de este país. Estos son los ciudadanos que no tienen ni 1.000 euros al mes para gastar en la cesta de la compra, ¿no? A partir de ahí, como esa negociación está bloqueada, hay conflictos en los convenios colectivos. Y cuando hay conflictos en las relaciones laborales hay o movilizaciones, manifestaciones o huelgas. Y en este caso una ministra, lo que yo le he entendido es que cree que los sindicatos tenemos razón a la hora de convocar esas movilizaciones allí donde se están convocando. Pues no me parece a mí ningún disparate, porque la otra opción es decir que no tenemos razón y que España tiene que devaluar un 10 o un 12% de los salarios. Y eso tampoco sería un gobierno neutral, sería un gobierno que se estaría suicidando por un lado y que estaría apostando porque este país se meta en un lío económico de marca mayor en un plazo corto, ¿no? Por tanto, a mí no me sorprende tampoco que el gobierno, de hecho es lo que creo que tiene que hacer, se sitúe a favor de una mejora de los salarios en este país. Bueno, el problema es que hay un dogma y es que cuando tú subes el salario mínimo interprofesional, deja de ser rentable para muchas empresas contratar y por tanto no contratan y despiden. Bueno, pues eso ha demostrado que no es cierto. No es cierto porque las empresas afortunadamente tienen márgenes de sobra para poder contratar a personas con un salario mínimo de 14.000 euros que clama al cielo. Claro, parece que estamos hablando de un salario, no, estamos hablando de un salario de pura supervivencia y por debajo del cual no debiera trabajar nadie, ni en nuestro país ni en ninguno. Por tanto, se ha demostrado que la economía española podía permitirse perfectamente un salario mínimo como este y se puede permitir, y el tiempo lo dirá perfectamente, que nadie en España cobre por debajo del 60% de la media salarial, ¿no? Y se ha demostrado que esto era un dogma. No se puede seguir vendiendo la idea de que para reducir el paro hay que trabajar en cualquier situación, con cualquier salario, con toda la precariedad del mundo. Esto no puede funcionar así. Y las empresas no se pueden rentabilizar en base a pagar menos de 1.000 euros cuando se trabaja jornada completa en el siglo XXI. Esto no puede ser, ¿no? Cuando cuestionas la legitimidad de un poder del Estado, como es el poder ejecutivo, pues es muy difícil hacer no ya pactos de Estado, sino una convivencia política medianamente normal, ¿no? Y esto es un problema de España y de la concepción de la legitimidad que tiene alguna familia política en nuestro país y que convendría revisar, porque es muy grave, ¿eh? Lo que estoy diciendo es muy grave, pero es que creo que es así.